Ahora entraremos más, que me interesa el tema de la familia y de la inmigración, ¿no? Pero hablas en el libro de que el debilitamiento de la verdad casa, es decir, conectas ese debilitamiento de la verdad con la pérdida de libertad. ¿Por qué cuanta menos buscamos la verdad somos menos libres? Bueno, yo lo que planteo en el libro es un tema que es bastante preocupante desde mi perspectiva, ¿no? Al final, el ser humano tiene que ser libre en su manera de pensar, en sus ideas. Y cada vez más nos estamos encontrando con sociedades en las que el adoctrinamiento pesa más sobre la libertad de pensamiento del ciudadano. Cada vez hay más adoctrinamiento en las escuelas, en las universidades. Es un problema no únicamente de España, es a nivel europeo. Las políticas que se están haciendo muchas veces cercenan, aunque pueda parecer, o por lo menos se hace de una manera civilina, la libertad individual de los ciudadanos. No nos vamos dando cuenta, pero se van haciendo leyes paulatinamente, por ejemplo, en España, con lo que pretende el gobierno con el tema de la justicia. Al final ponemos gente afín con el fin de desvirtuar el funcionamiento de un Estado. Entonces, ¿qué está pasando en Europa? En Europa pesa más lo institucional que lo humano. Y no hay políticas de defensa de la dignidad humana. No hay defensas de la libertad del ser humano. Tú no te puedes manifestar libremente en Europa, puedes hacerlo evidentemente, pero se te acaba apartando en determinados lugares por tu manera de pensar. Eso es muy grave y está ocurriendo. Entonces, ¿pero por qué? En parte ocurre porque la sociedad se está encontrando en que las personas que a medida van creciendo y van evolucionando generación a generación, no va recibiendo una formación en la que el espíritu crítico esté presente en su educación. Hacemos unos sistemas curriculares en los que no hay profundización de la ética, de las virtudes, etc. Entonces esto provoca una decadencia cultural y moral importante. Y luego tenemos sátrapas, como por ejemplo Pedro Sánchez, para mí un sátrapa, cuyas políticas son de enfrentamiento total con la sociedad. Todo lo que se hace es para ir en contra de determinados valores que están insertos en una sociedad como puede ser la sociedad española, ¿no? Sí, al final da la sensación, ¿no?, de que buscan un pensamiento común, ¿no?, tanto en España como en Europa, es decir, que todos los ciudadanos sean de una misma manera y el que se salga fuera del redil, pues se le atiza, se le mete en la cárcel o se le pena de alguna manera, con el objetivo único de perpetuarse todo el mundo en el poder. Es decir, al final es más fácil controlar a un grupo de personas que piensan todos los mismos que a alguien que tiene pensamiento crítico, ¿no? Sí, yo diría, además hay otro elemento que es importante. Dios ha desaparecido de la esfera pública, completamente. Entonces ahora mucha gente se plantea y se critica el resurgir espiritual de la gente joven. El resurgir espiritual de la gente joven no es una moda pasajera, es una necesidad humana de encontrar, primero, de la propia identidad, pero en segundo lugar, ese sentido de pertenencia a una sociedad como la sociedad europea. ¿Qué pasa? Donde hay valores, emerge como una semilla que va dando frutos, valores intrínsecos como el respeto, la misericordia, utilizando la misericordia como la colaboración, ayudando, o la misericordia de calidad con obras sociales. Mucha gente dice, es que estos jóvenes católicos y tal. No, es que estos jóvenes católicos están implicados también en obra social, en su espiritualidad, en su vivencia, en su integridad en el trabajo, en formar familias que sean núcleos reales, que tú antes me decías, vamos a hablar de la familia. La familia es el núcleo
de integración en el que se crece en el respeto, en el amor, en la comunicación, en la sensibilidad, en el compromiso. Esos valores se están perdiendo y ya les interesa a grupos que se vaya descomponiendo, porque cuando descompones lo que es esencial en una sociedad como es la familia, esa sociedad se desintegra. Al final es buscar la individualización de la persona, ¿no? Porque de esta forma una persona sin grupo, es decir, sin su familia, que al final es el grupo más común en las sociedades occidentales, ¿no? Es más fácil de controlar que alguien donde tiene un grupo, es decir, una familia donde puede adquirir todos esos valores, donde puede pensar, donde puede debatir, donde puede llegar a conclusiones, a respuestas. Si tú no tienes eso, es decir, si tú eres una persona individual, la respuesta al final te las va a dar, entre comillas, el gobierno de turno o lo que sea. Yo siempre pienso que ya les interesa que haya, dentro de ese relativismo, que haya ese individualismo, porque el individualismo lleva a la soledad, al miedo, a una serie de factores en las que el ser humano, al final, en su debilitamiento, es mucho más controlable y mucho más manejable. Entonces ya interesa que esto suceda. Y para mí el COVID fue el gran ejemplo de inculcar el miedo en la sociedad. Al final, si tú generas miedo en la sociedad acaba siendo dócil a los que controlan el poder. Y esto es una realidad y está sucediendo en Europa. Estamos creando sociedades débiles en el pensamiento, estamos generando sociedades en las que lamentablemente el ser humano está controlado y en algunos casos incluso apartado. Y para mí el fenómeno más interesante es el de Italia. Es decir, ¿qué ha hecho Meloni en Italia? Meloni gana con los Hermanos de la Libertad, gobierna y de una manera natural empieza a cambiar estas políticas tendenciosas de la izquierda, inculcando de nuevo, sin ningún tipo de rémora moral, podríamos decir, oye, la sociedad italiana es una sociedad que tiene sus raíces en el cristianismo y por lo tanto, oye, vamos a intentar poner los valores cristianos encima de la mesa. Para mucha gente esto es ser facha, pero en realidad lo que está haciendo es poner en valor una sociedad como es la sociedad italiana, que ha sido respaldada en las urnas y que es respaldada en las políticas sociales, las políticas culturales, etcétera, etcétera. Porque no solamente es una cuestión de economía, de sociedad, es una cuestión también de culturalidad, ¿no? En el libro señalan muchos males, ¿no? Y has estado comentando algunos, vamos a comentarlos más en detalle. Nos has hablado de la palabra que más has repetido hasta ahora en lo que llevamos de entrevista, ¿no? Es el relativismo, ¿no? ¿Consideras el punto de partida? Es decir, el relativismo es como la punta del iceberg, donde todo congenia, donde toda esta pérdida de valores se une. Para mí el relativismo ya viene de hace muchísimos años, no solamente es una palabra actual. Ya en su momento Gramsci, por ejemplo, ya le interesaba hacer una desvirtuación de las políticas culturales en Europa para llevarlas al propio terreno de la izquierda. Pero es que tenemos otros líderes como por ejemplo Marx o Nietzsche, etcétera, que ya desvirtúan el papel de la persona. Entonces el relativismo es uno de los grandes problemas que tiene en este momento la sociedad europea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ponemos por encima de la dignidad de la persona otros valores. Y bueno. Pero ¿por qué? Es decir, ¿dónde se ve? Ponme ejemplo donde se vea el relativismo actualmente en Europa. Yo lo veo muy claro, pero quiero que tú me lo expliques desde tu punto de vista. Pues yo lo vería en el arte, por ejemplo, en el cine,
en las series de televisión, en la literatura, en cómo ponemos un tema, por ejemplo, que le estamos dando bastante juego y para mí es gravísimo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la homosexualidad y el homosexualismo. O sea, al final la homosexualidad es el apego entre dos personas, el homosexualismo son las políticas que se están implementando para que la sociedad acepte como natural lo que no es natural. Y por lo tanto se aplican normativas que favorecen el matrimonio entre dos personas para llamarle matrimonio cuando realmente no es un matrimonio. Porque el matrimonio, desde la palabra de la raíz latina, es la unión entre un hombre y una mujer para la procreación. Entonces el relativismo ideológico, por ejemplo, lo que pretende es equiparar ese matrimonio entre el sexo entre un hombre y una mujer o entre una mujer y una mujer. Y a partir de aquí empezamos a ir jugando con todo este tipo de argucias del lenguaje, legales, etcétera, para ir desvirtuando lo que en esencia tiene una naturaleza, en el caso del matrimonio, ¿no? Pero no solamente esto, es que hay muchos más ejemplos, como por ejemplo pues el tema del aborto, por ejemplo, la eutanasia, el tema de la defensa de la dignidad de la vida. Se hacen leyes permanentemente en contra de la vida humana. De hecho, probablemente la ley que más concuerda con el relativismo moral que lleva instaurado todo este tiempo, ¿no? que comenta, puede ser la ley trans, ¿no? Es una ley hiperrelativista, ¿no? Porque dice, yo si mañana, por ejemplo, le pego a una mujer, puedo ir a declarar y simplemente con mi sentimiento, ya que podríamos entrar en otro debate, pero ya no vale con que te hayas cambiado de sexo, hayas llevado un periodo psicológico o químico, lo que sea, ¿no? Ya solo vale con la declaración de la persona. Claro. Que va de atrás también, que yo opino, bueno, aquí hemos traído a dos entrevistados que... Sí, vi una muy interesante sobre el tema trans. Sí, han venido Silvia Carrasco y José Manuel Errasti. Este lo escuché. Pero ya con todos los problemas psicológicos que eso comporta. Totalmente. Porque yo tengo también un amigo que tiene una hija de 11 años, un hijo de 11 años, que ella se siente ella, y están dispuestos pues la visten de chica, etcétera, etcétera, están dispuestos a operar con todas las consecuencias. Una persona a los 11 años no tiene la madurez para tomar una decisión de si se siente hombre o mujer. Pero ¿qué pasa? Que ellos lo ven natural, porque sienten que las personas que están a su alrededor ven muy natural que su hijo se sienta mujer. Pero con las consecuencias que dentro de a lo mejor, porque estuve mirando en algún momento algunas estadísticas del número de personas que luego hacen cambio de sexo, que revierten o que psicológicamente tienen unos grandes traumas y en algunos casos hasta de suicidio. O sea, que es decir, estamos hablando de un tema muy serio. Pero claro, todo esto se normaliza y la normalización es lo que lleva a que la sociedad no cuestione nada. Volvemos otra vez a lo mismo. Una sociedad que no cuestiona valores, leyes, etcétera, etcétera, es una sociedad muerta. De hecho, volvemos y nos repetimos a los inicios. Como quieren que piensemos de una manera, probablemente si escuchan esta entrevista y escuchan lo que acabamos de comentar sobre la ley trans, te dirán que si estás loco, que eres un facha, ¿no? etc, etc. Vayamos a otro de los males que señalan, sí, ¿no? Pero por ejemplo, un tema como pues, el tema de la memoria histórica. Ayer viajaba con una persona, un viaje bastante largo de 4 o 5 horas. Entonces me decía esta persona, hablaba de la guerra civil. Entonces me decía que lo de la guerra civil era una vergüenza porque las tropas nacionales habían asesinado miles y miles y miles y miles de personas y que claro,
un poco hablando de Zapatero, ¿no? La persecución que había hecho Zapatero, que se está haciendo Zapatero por el tema de las ollas y tal, pero que claro, gracias a Zapatero, la memoria histórica lo que había permitido es levantar miles de cunetas para ver las atrocidades que había cometido el franquismo. Entonces yo le dije, bueno, yo soy de Barcelona, soy catalán y he vivido episodios en mi familia de personas que han sido puestas en checas o sacerdotes en la familia que han sido asesinados por el mero hecho de haber escondido a estos sacerdotes en la casa. Mi propia abuela ha visto cómo disparaban los sacerdotes cuando tenía 10 años por haberla escondido en la casa. Y por lo tanto, claro, ¿qué pasa? Que al final estamos reescribiendo la historia, y eso es un gran capital que tiene la izquierda, reescribir la historia en propio beneficio. Ahora está la gran polémica de la conquista de la presencia de Hernán Cortés en América. Cuando llega Hernán Cortés a América, se estaba cometiendo un genocidio brutal en México. Y Hernán Cortés al final logra pacificar aquel territorio. Si empezamos a hablar de, claro, la izquierda ha acogido el mensaje de la presencia española en América, y el Papa León XIV habló sobre la escuela de Salamanca en el Congreso, donde se hace la dignificación por Bartolomé de las Casas de los indios durante la presencia española en América. Es decir, la izquierda tiene la capacidad para reescribir la historia a su conveniencia. Y el resto de la sociedad no cuestiona nada. Y hay que crear think tanks y organismos que defiendan desde valores cristianos, que los existen, pero no tienen esa difusión. En cambio, la izquierda ha monopolizado siempre el elemento cultural, que es el gran problema que ha tenido los movimientos que no son de la izquierda para poder defender la realidad de la historia. Porque la historia es una, y se puede escribir como quieras, pero es una. Entonces, a partir de aquí, es un gran problema que tenemos. ¿Y por qué crees que la derecha o los que no piensan como la izquierda no han dado bien la batalla cultural? Porque él ha ido ganando. Yo creo que en los últimos tiempos se está revertiendo, pero... Por complejo. Yo creo que por complejo, sinceramente. Por el qué dirán, por un poco por la trayectoria durante 40 años de franquismo, posiblemente, pero entonces estos complejos que ha tenido la derecha no han permitido un debate de confrontación con la izquierda, que muchas veces son debates estériles porque hay una mentira flagrante. Es decir, a mí cuando Pablo Iglesias ¿cómo se llama de la Complutense, que ahora ha sido expulsado de la Complutense, no me acuerdo cómo se llama.